Y ahora Dimensión Latina FM, tu radio por internet presenta programación en vivo. Estaremos transmitiendo a través del Facebook Live. Comenzamos. ¿Están cansados de escuchar lo mismo cada rato? Pues ya no busques más. Escúchanos en Tuning Radio. Búscanos como Dimensión Latina FM. Y en Facebook búscanos como Radio Dimensión Latina FM. Y verás la diferencia. Caminaban todos juntos, armados del poder de su Dios, dispuestos a derribar las murallas que rodeaban aquella poderosa y gran ciudad. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Muy buenas tardes, Iglesia de Jesucristo. Una vez más, estamos aquí con la intención de traer el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios para el pueblo, para la Iglesia de Jesucristo, para todos los amigos y amigas, para damas y caballeros. La palabra de Dios siempre trae algo que tiene que ver con la vida de los seres humanos. No va a perder el tiempo ninguna persona que dedique tiempo a escuchar el mensaje que Dios tiene para la humanidad, que el Señor Jehová de los ejércitos tiene para la humanidad. La humanidad, desde que tengo uso de razón, he visto que ha venido de mal en peor. Me acuerdo que mi abuela decía, estamos hablando nosotros aquí ahora mismo posiblemente de los años 50 y pico, que la oí decir a mi abuela, varias veces llegó a decir eso, que para los años 60 decía ella, que si pasábamos los años 60, y estábamos en los años 50 por ahí. Entonces ella decía que en el mundo, si pasábamos los años 60, el que no se moría quedaba loco. Bueno, las escrituras tienen muchas profecías que se cumplieron, se han venido cumpliendo desde que existe el Señor tratando con el hombre. A Moisés fue que le dio los primeros escritos. Y de ahí en adelante se ve cómo ha venido las Sagradas Escrituras trayendo profecías, cosas que el Señor le prometió, todavía
La escritura vino primera de las escrituras vino, Moisés fue que tuvo la revelación. Pero desde los tiempos de Adán, de Adán, sí, y de los tiempos de Abraham, siempre vinieron las profecías cumpliéndose de tiempo en tiempo. Y el Señor, todas estas profecías que vinieron, están plasmadas, gracias al Padre, en los libros que estamos estudiando. Entonces, llegamos a ver todas las cosas que pasaron, lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel que iba a hacer con ellos. Una de las profecías que me acuerdo es que el Señor le dijo a Moisés, al Señor Abraham, que le iba a dar a ellos una generación y que esta generación iba a ser cautiva, su descendencia iba a ser cautiva por muchos años en la tierra de los enemigos de la descendencia de Abraham. Y en efecto, en Egipto fueron esclavos, y allí fue que el pueblo se formó, pero ya eso se lo había dicho, el Señor le había dado a Abraham la información. Y 400 años después, una cantidad parecida. Pero sí que sé que 400 entraron allí a Egipto, 70 y pico de personas, y salió un pueblo de 400 personas. Lograron salir de Egipto. Entonces ya era, creo que 420 años estuvieron, y salió el pueblo de Egipto. Salió una buena cantidad de gente, cruzaron el mar Bermejo, el mar Rojo, y el Señor le había prometido a ellos que lo iba a sacar de allí, que iban a estar, se iban a hacer ahí en Egipto, y el Señor lo iba a sacar. Y así fue. Entonces también le predijo que ellos salieran ahora a la tierra prometida, y él iba a hacer con ellos esta y otras profecías. Y así fue. Y bueno, desde esos tiempos hasta el día de hoy, las profecías siempre se han cumplido en las Sagradas Escrituras. Y volviendo a lo que decía de mi abuela, que ella decía que en los años 60, el que pasara de los años 60 y no se moría iba a quedar loco. Entonces, estoy haciendo comparación aquí para nosotros ver cómo son las cosas de los hombres, cómo son las cosas de Dios. Han venido muchas profecías, así como la de mi abuela, que no se han cumplido al pie de la letra, pero pasando el tiempo han ido sucediendo cosas que se han profetizado por muchas personas que han estudiado las Escrituras y se han dado y nos hemos dado cuenta que están sucediendo. Por ejemplo, en el libro de la Revelación, el libro de Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación. El Apocalipsis es del griego, y el libro de Apocalipsis dice que para estos tiempos, estos son los tiempos que el Señor profetizó en los años
esta profecía es de aproximadamente 180, 90 años después de la muerte de Cristo. Los apóstoles escribieron esta profecía de revelación al apóstol San Juan. Entonces, esa profecía que está en el libro de Revelación tiene muchos datos que hoy parece como si fue algo que se escribió ayer. Por ejemplo, dice el libro de Revelación que para este tiempo iba a venir una situación donde se iba a establecer un gobierno mundial. Bueno, hay muchas personas que no lo saben, pero hay un gobierno que está estableciéndose desde los años 60. Desde los años 60 por ahí se ha estado estableciendo, fraguando la idea de establecer un gobierno mundial. Y ha seguido muy lento, pero seguro, porque hoy en día ya tenemos ese negocio casi hecho. Un gobierno mundial donde va a ser una sola religión, donde va a ser un solo gobierno, donde va a ser una sola moneda, donde va a ser una sola educación y políticamente hablando, un gobierno mundial. Entonces, eso fue escrito hace 2000 años prácticamente. Se escribió a los 90 por ahí, después de Jesucristo. Y de esa fecha que se escribió hasta hoy, estamos bregando ahí como por los 2000 años y pico. Entonces, en el libro de Revelación dice que iba a venir el tiempo en el sistema del gobierno mundial donde no se iba a usar el dinero para comprar, sino que todo se iba a hacer a base de una señal invisible. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy en día ya se está aboliendo el dinero. La moneda está tomando un curso, mientras ahora los cambios se hacen a través de una tarjeta y todas las movilizaciones son invisibles. Usted no está viendo ni un centavo y usted puede cargar con un trato de 100, de 200,000, de lo que sea. Se hace a veces a base de una tarjeta. Eso está escrito en el libro de la Revelación. Y dice la Biblia que a las personas que le sirven a Dios van a tener dificultad porque vendrá un gobierno establecido donde ese gobierno va a tener su propia religión. Y va a ser la religión para todas las personas del mundo, una sola religión. Todo mundo tiene que ajustarse a esa religión y toda persona va a tener que creer a eso. Por ejemplo, si yo soy cristiano, yo me tengo que conformar con lo que ellos me den a mí para que yo estudie de lo que concierne al cristianismo. O sea que mi Biblia que tengo acá al frente, ellos la van a eliminar. Eso está escrito. ¿Ok? Entonces ellos dicen que la persona, en el caso mío o de cualquier otra persona que tenga una religión, que si esa persona quiere participar del gobierno, tiene que someterse a la religión que le mandaron. Y si yo no cumplo con eso, entonces a mí me van a marginar. Me van a poner una marca que yo no pueda comprar ni vender. Mucha gente habla del 666,
Eso es algo que la persona no lo puede entender muy fácil, porque eso está en clave en el libro de Revelación. Entonces se debe hacer un estudio un poco más profundo. Sin embargo, la palabra 666 no es como la persona dice, que le van a poner en la frente una marca o en su mano derecha. Lo que está indicando la Sagrada Escritura es que lo van a marcar de un modo que la persona va a tener que manejarse por esa marca. Y entonces, ahí tiene usted el chip, que se lo ponen a la gente ya y sabe dónde está. Entonces, eso está ahí escrito en el libro de Revelación. Entonces, este gobierno a mí me va a marginar. Si yo quiero usar mi Biblia, me meten preso, porque estoy violando la ley. Entonces me ponen una marca para que sepan. Donde quiera que yo vaya, ya yo estoy. No me van a vender comida, no me van a dar comida, no me van a dar trabajo. Así van a ser las cosas. Entonces, el mundo va cambiando, pero se va cumpliendo la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios va diciendo. Dice que va a ser una sola moneda. Están trabajando en eso fuertemente para hacer una sola moneda. Una sola religión. Lo que indica que todas las reuniones se están uniendo, y eso ya sí, el que no lo sabe, sépalo hoy, que se están reuniendo, juntándose las religiones más grandes, las más famosas, las más poderosas, para entonces hacer proyecto de religión, de una sola religión, gústele a usted o no le guste. Entonces, eso está escrito en la palabra de Dios. Y quiere decir que el mundo va tomando una forma donde los seres humanos no vamos a tener ni voz ni voto. Son los países grandes los que se van a juntar, y todos los países que queden, que conformen ese núcleo, son los que van a mandar a base de los votos de las personas. Ahí no hay Dios que mande, ahí solamente manda el hombre. ¿Y cómo nos vamos a arreglar? Porque sabemos bien que la política generalmente es una mentira. La mayoría de religiones es otra mentira. ¿Ok? El asunto de la educación, ya se hizo lo que le da la gana a la gente de enseñar. Antes había muchas disciplinas en los estamentos educativos. Ahora no. Ahora te enseñan cualquier cosa, y te enseñan cosas terribles. Hablándole de sexo a un niño de 7 años. Y hablando de un niño, si tu sexo es este o aquel, deja saber. ¿Qué tiene que ver un niño de 7 años con esto? Y esto se está enseñando aquí en las escuelas de los Estados Unidos. Entonces la persona, ya todos van a tener que ajustarse a eso. Entonces, le digo que lo que dijo mi abuela en aquel tiempo no tiene mucho efecto, pero en este tiempo sí va a tener, porque le voy a decir claramente, la persona que no obedece al sistema mundial, la persona puede ser fácilmente aniquilada. Llegará el tiempo donde van a utilizar a las personas que tienen cierta edad, lo van a eliminar porque no son productivos y le van a quitar la vida. Y eso va a estar todo aprobado. Y ya se ha aprobado en muchos países, la eutanasia. Bueno, entonces, hermanas y amigos que me escuchan, damas y caballeros, Iglesia de Jesucristo, en el libro de la Revelación, el libro de Apocalipsis, yo les recomiendo que pueden leerlo poco a poco.
si el Señor me da la posibilidad, me permite, posiblemente hagamos un estudio con respecto a esto que he estado hablando en este momento, en lo que se refiere al libro de Revelación. Así es que sea toda la gloria para el Señor, si me permite hacerlo. Bien, ustedes saben que hago este comentario siempre con la intención de que no se alargue mucho el estudio bíblico, sino que le doy un mensaje, una información de algunas cosas que son importantes, y otra cosa que está envuelta en eso de lo que se llama del gobierno mundial. Quiero que sepa que eso va acercándose al fin de este mundo, de este siglo que estamos viviendo aquí. Digo siglo, 1000 años, lo que sea. Que eso se va a llevar a cabo, donde todas las personas tienen que ajustarse a los sistemas que vengan. Entonces, si usted conoce las Escrituras, usted sabe por quién usted va a elegir. Si usted va a querer servir a Jesucristo en cualquier religión, o usted quiere servir a Jesucristo en el cuerpo de la iglesia de Cristo, o usted quiere hacer lo que digan las otras religiones, porque cada persona va a tener su religión. Entonces, el conocer las Sagradas Escrituras ayuda, porque una de las cosas que le puedo garantizar a las personas que tienen preocupación, porque todos tenemos un alma, de ver si esa alma va a poder estar en la presencia de Dios, es que nosotros debemos o deberíamos tener una línea clara para dónde vamos a apuntar, porque el Señor tiene planes para sus hijos. Entonces, al usted ver que las profecías se cumplen de lo que dice la palabra de Dios, entonces usted decidirá si usted quiere meterse en una religión, estar en una religión, o usted quiere ajustarse a la palabra de Dios, lo que pueda aprender de la palabra de Dios y mantenerlo en su corazón y saber que Jesucristo murió por usted y que no importa que a usted lo maten, le quiten la vida, pero su alma está con el Señor. Mientras tanto, que aquellos que van a matar y a las personas que prefieren salvar su alma para a darle su vida y su alma a esas religiones que están forzando al mundo a creerlo, entonces se va también a perder su alma, porque usted se va el día de juicio, ese día va a ser condenado a muerte. Mientras tanto, si usted cree en el Señor, el que hizo los cielos y la tierra, el que mandó a Jesucristo a morir por nosotros, usted no necesita religión, usted lo único que necesita es tener la palabra de Dios en su corazón, obedecerla, y tiene que desobedecer a todas las instituciones que vengan ofreciéndole a usted las maravillas del diablo. Usted la debe rechazar, pero esa es su prioridad. Yo solamente le doy la información, y yo sé que si estuviera yo vivo para ese tiempo, que lo dudo, yo sí tendría ya mi decisión hecha en cualquier momento. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, entonces, nosotros estamos aquí en el libro de los Hechos. Se le toca hoy
y estamos en el capítulo 22. Y quería recordarle que saquen lápiz y papel para que puedan ustedes a tomar notas, porque mientras más tiempo va pasando, más importante es tener notas de las cosas espirituales. Bendito sea el nombre del Señor. También me agradaría mucho que nos busques en nuestras plataformas. Búscanos en Tuning Radio como Dimensión Latina FM. Baja nuestra aplicación en el Play Store de tu celular o tableta. Solo búscanos como Dímela FM. Visita nuestra página web dimelafm.com. Regálanos un like en nuestra página de Facebook. Búscanos como Dimensión Latina FM. Llámanos a cabina al 773-681-0047. Transmitiendo desde el norte de Chicago para la ciudad de Chicago y el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, entonces, en el libro de los Hechos, gracias a todas las personas que siempre entran al estudio, que hacen visita y que dan share. Estas informaciones son importantísimas y ojalá que ustedes puedan seguir haciendo eso para la honra y la gloria de Dios y para su beneficio espiritual, porque el que se identifica con el Padre Celestial, eso el Señor lo toma en cuenta. Así es que vamos a ver si logramos hacer eso. Padre Santo, tú solo eres justo, tú solo eres verdadero. Tú hiciste los cielos y la tierra, el mundo y todo lo que en el mundo hay. Gracias te doy por permitirme la oportunidad de traer el mensaje de tu santa y bendita palabra para el mundo. Recordándote, Señor, que mi alma se preocupa por todos los cristianos, todos los que somos de habla hispana alrededor del mundo. Hemos sido marginados porque nos han traído religiones y nos la han atragantado y nos han hecho vivir y nos han doctrinado dolorosamente hasta el punto de que hoy en día existe un mundo de personas que conocen religión, pero no conocen a Jesucristo, que siguen una línea religiosa, pero no conocen las Sagradas Escrituras porque no se la enseñan. Al contrario, hay muchos abusos de congregaciones que se limitan solamente a saquear a las personas creyentes que no tienen conocimiento de tu palabra, sino que están prácticamente presos en la doctrina de religiones que no ejecutan tu palabra, que no respetan tu palabra, no la enseñan tampoco. Ese asunto será un asunto entre tú y los que están cometiendo esos crímenes espirituales. Mientras tanto, yo te suplico en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que abra el corazón de aquellos que están escuchando y que me dé la sabiduría para que yo pueda traer tu palabra con el poder de llegar a las almas y ayudar a que todo aquel que tiene deseo de acercarse a Jesucristo tenga la información necesaria. De aquellos que están sirviendo a Jesucristo, aquellos que están en la iglesia de Cristo, a los amigos también le invitamos, a las amigas,
que se acerquen a la palabra de Dios porque es el lugar más seguro para estar en este globo. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, entonces nosotros estamos narrando aquí las travesías del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo fue escogido por el Señor para llevar la palabra de Dios en tres categorías: a los gentiles, que son las personas que no son judíos; a los reyes de la tierra, empezando por Roma, en el tiempo de los mandamás de aquella época, el reinado de tal modo que uno de los que fue emperador fue que usurpó tu santa palabra, la palabra de Dios, la usurpó el llamado Constantino, de los Césares romanos, Constantino. Entonces él siguió el manejo y hasta el día de hoy nosotros tenemos dos Biblias, una Biblia cristiana, otra Biblia que está bajo la dirección de la Iglesia Romana. Bueno, las dos son cristianas, pero la Biblia romana tiene 6 libros más que esta Biblia. Sin embargo, el contenido que tiene esta Biblia completo lo tiene el contenido de la Biblia romana, lo que indica que no se pierde nada. Cualquiera de las dos Biblias van a tener el mensaje completo. Así que yo les sugiero a todas las personas que creen en la palabra de Dios, en cualquier parte que esté, que utilice las Biblias y que obedezca a lo que dice la palabra de Dios, que obedezca a lo que dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pablo, en este tiempo, fue escogido por Dios para hacer este trabajo de llevar su palabra. En el libro de los Hechos está plasmado, porque ya hemos dicho desde el principio de estos estudios que aquí en el libro de los Hechos es que se sabe cómo fue que empezó la iglesia cristiana, cómo fue que se originó la iglesia de Jesucristo, cómo fue que empezó y cómo se fundó y quiénes estaban. Bien, entonces sabemos que entre los 12 apóstoles que el Señor dejó, estaban esperando porque el Señor, cuando fue crucificado, le dijo a ellos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran hasta que Él regresara para entonces Él darles a ellos la información final, después que Él resucitó. Y en efecto, así sucedió, se juntaron, después el Señor vino, y los apóstoles estaban todos en un lugar, un aposento alto le dicen, y entonces ahí se llegó a juntar un promedio de 120 personas. 11 de ellos fueron que anduvieron con Jesucristo. Antes fueron 12, pero Judas entregó a Cristo, murió Judas, y acá entonces quedaban 11 discípulos. Estos 11 discípulos, entre los que estaban ahí de los 120,
pidieron al Señor que le diera la intención a ellos o tirar una suerte para que el Señor escogiera a uno de esos para que suplantara o para que utilizara el puesto que tenía Judas. Entonces escogieron allí, hicieron una especie de, ¿cómo se dice?, de rifa. Rifaron los nombres que estaban allí de 2 personas. Y entonces el que salió de ahí se quedó haciendo el trabajo que hacía Judas, que era servir al Señor y seguir las instrucciones que Jesucristo le había dado. Porque ese hombre estaba desde antes con Jesucristo. Entonces, esas 12 personas fueron lo que el Señor le ungió con el Espíritu Santo. Y entonces ellos empezaron ahí el poder del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Cuando viene, la persona puede sentirlo y ejecutar conforme a la voluntad de Dios y con poder. Así sucedió. Entonces allí, el día que sucedió eso, entre una multitud como de 3,000 personas recibieron a Jesucristo porque entendieron por la explicación que le dieron los soldados que ellos recibieron eso como una promesa que fue hecha de Dios y que Jesucristo cuando viniera era que iba a cumplir con su muerte para entonces establecer una iglesia que trajera el mensaje del Evangelio al mundo. Entonces así se inició la iglesia de Jesucristo. Entonces se siguieron juntando personas. Ahí apareció entonces el apóstol Pablo entre ellos. Y aquí se nos enseñó qué hacer y qué no hacer. Entonces, en esto de lo que es una iglesia, de lo que es una persona que quiere saber qué es lo que necesita una persona para ser seguidor de Jesucristo, yo les recomiendo que lea el libro de los Hechos. Y entonces ahí va a ver cómo es lo que el Señor le indicó a los apóstoles que hicieran y cómo los apóstoles hicieron este trabajo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ok? Entonces vamos aquí en el capítulo 22. Vamos a hacer una pequeña recopilación aquí. En el capítulo 6, que dice: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Entonces Pablo, que está haciendo un relato delante de los judíos que lo capturaron a él para matarlo, porque él vino a Jerusalén con la intención de hablarle a los judíos que ya creían en Jesucristo, que Jesucristo es el Salvador, pero habían unos judíos que creían que Jesucristo era el Salvador, pero habían otros que no creían en la resurrección. Entonces, esta gente, el apóstol Pablo, que tuvo una visión de Dios, vino haciendo este trabajo de llevar el mensaje de la palabra de Dios por todo el mundo prácticamente de ese tiempo. Y entonces el apóstol Pablo fue acusado por estos judíos que todavía creían más en la ley de Moisés. Entonces unos no creían rotundamente en Jesucristo. Otros creían en Jesucristo, pero no creían que la ley de Moisés era lo que había que obedecer. Entonces ahí apareció el asunto. Entonces Pablo está haciendo el relato de cómo él recibió de Dios este mensaje de hacer este trabajo. Y vuelvo y repito, versículo 6, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz
que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta voz del cielo, ¿no? Versículo 8. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que me hablaba, del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Bueno, aquí Pablo está está bajo la custodia de el gobernador de Israel, el que era el encargado de proteger el país, porque el país estaba bajo el gobierno de Roma, de César. Entonces, ahí están juntados estos judíos y habían de dos partes, uno que creía que había resurrección, otro que no había resurrección, pero ellos estaban más inclinados a creer que todavía había que escoger la ley de Moisés. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 11, dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces Pablo fue escogido por Dios para que hiciera este trabajo. El Señor le dijo a Pablo, yo quiero que tú hagas esto para mí. Versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Él dijo, el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozca su voluntad y vea al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo todos los hombres de lo que han visto y han oído. ¿Ok? Entonces quiere decir que el Señor escogió a Pablo antes de que Pablo lo supiera, ya estaba escogido. Entonces, Dios escoge a las personas, pero las personas no lo saben hasta que Dios lo revela. Eso sucede. Muchas personas que no conocen el Evangelio hoy, a lo mejor el mes que viene van a ser cristianos. Pasado mañana o el año que viene, porque el Señor también tiene personas que son escogidos. Y eso es un misterio, pues, de Dios, porque Él lo ha hecho, se nota en su palabra, pero nosotros no sabemos por qué, ni cuándo, ni para qué. ¿Ok? Solamente Dios sabe eso. Y Pablo no sabía para qué pasó todo esto, pero el Señor entonces le indicó que Él quería que fuera a llevar el mensaje a estas tales personas que mencionó hace un momento. Versículo 16. Entonces Pablo dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dice la persona que llevó a Pablo. Ahora, pero Pablo está relatando, dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, el nombre de Cristo. Entonces el versículo 17 dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Y lo vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. El Señor le dice a Pablo que no se preocupe por esta gente que están haciendo la intención de matarlo a él, porque Pablo está trayendo el mensaje para que la gente se arrepienta. El Señor le dice, no te preocupes por eso, porque esta gente no está en ese asunto. Así es que sal de ahí. El Señor en el Espíritu nos habla y también manda a sus ángeles que hable con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es parte de la vida cristiana
Bendito sea Dios. Versículo 19. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Porque Pablo, antes de el Señor hablarle, hacía lo mismo que están haciendo estos judíos que lo quieren matar a él. Él creía que la única cosa que había que obedecer era la ley de Moisés, que Jesucristo era historia o cuentos, que eso había que olvidarse de eso y matar a todos los que creían en Jesucristo. Esa era la condición del apóstol Pablo. Versículo 20, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Esteban fue el primer mártir. Óigame bien, cuando los judíos recibieron el Espíritu Santo por primera vez, y ellos están llevando el mensaje de la palabra de Dios, y este hombre, Esteban, se convirtió al Señor y se hizo discípulo del Señor. Entonces Esteban estaba diciendo un discurso, entonces se juntaron todos los judíos, y los judíos lo que hicieron fue que el mensaje de Esteban era muy fuerte para ellos entender el poder que traía el mensaje de Esteban. Porque ese mensaje traía candela para los judíos que mataron a Jesucristo y acusaciones que vienen desde el principio de los abuelos de los que lo mataron. Entonces esa es la situación. Entonces Pablo estaba allí presente y las personas que estaban ahí al lado decían, agárrame la ropa aquí, que le voy a, la capa, lo que sea, que le voy a ayudar a matar a este. Y así sucedió, mataron a Esteban, el primer mártir de la historia de la iglesia. ¿Ok? El primer mártir de la historia de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, pero dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ese es el Señor, le dije a Pablo, no importa, ve, está bien, entiendo esto, ahora vete para que vaya a llevar este mensaje a los gentiles. Dije otra vez, los gentiles son todas las personas que no creen, que no son judíos, así lo llaman ellos gentiles. Y la persona para esta gente, los judíos, se consideraban una raza superior. Entonces los gentiles no valían absolutamente nada para ellos. Pero ahí estuvo el problema y ahí está el problema y por eso ellos están dispersos por el mundo, porque ellos desobedecieron a Dios, se creyeron mucho. Entonces el Señor le había dicho a ellos, ustedes me obedecen a mí, mis palabras al punto, y yo lo voy a hacer a ustedes la nación más poderosa del mundo. Pero si ustedes desobedecen, ustedes van a estar por el mundo, esparcidos por todo el globo. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ahí está, testigo es el mundo. Si la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios, en el libro que estoy hablando, el libro de Deuteronomio, el capítulo 28, versículo 1 en adelante, y ahí le indica esa profecía que el Señor le dio a ellos, o ese trato que trató de hacer con ellos, pero ellos nunca lo cumplieron, y entonces por eso sufrieron. Hasta vean ustedes lo que hizo Hitler, 6 millones de judíos. Bueno, versículo 22. Dice, y le oyeron hasta esta palabra. Ok, ahí Pablo está haciendo su relato. Entonces, hasta ese punto donde él dijo a ellos que el Señor le apareció y que lo quería mandar hacia los gentiles, porque todavía los judíos que están ardiendo, entonces dice que lo mandaba a los gentiles, cuando para los gentiles, para los judíos no vale nada. Entonces, esta fue la respuesta que hicieron los judíos. Y le oyeron hasta esta palabra, dice la Biblia. Entonces, este es el versículo 22 del capítulo 22 del libro de los Hechos. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a este hombre, al tal hombre, porque no conviene que viva. Ese fue todo lo que Pablo pudo lograr agarrar con con este mensaje que le trajo a ellos, que ellos decían que la única cosa que este hombre necesitaba era que lo mataran. Ok, versículo 23. Y como ellos gritaban,
y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo hacia el aire. Bueno, ahí se formó un debacle. Versículo 24. Mandó el tribuno, que era el encargado de proteger a Pablo, porque ese hombre tenía que proteger a Pablo, porque mayormente Pablo era ciudadano romano. Mandó, y un ciudadano romano en aquel tiempo era cualquier cosa, no importaba si era judío o no, si era gentil o no, pero si era ciudadano romano había que respetarlo donde quiera que fuera. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. Ok, óigame cómo es la cosa. Pablo está preso. El tribuno quiere saber si lo que Pablo está diciendo es algo que tiene validez, para entonces saber si Pablo es una persona que trae verdad. Le dan un castigo de 40 latigazos, 39 más 1. Entonces, es para descubrir si la persona es un mentiroso. Bueno, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Porque, óigame, las acusaciones que están haciendo ellos y esa determinación que tenían ellos, el tribuno dice, este es un criminal grande. Entonces, así está la situación. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 25 del capítulo 22 del libro de los Hechos dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Entonces se complicó el asunto porque ellos no sabían que Pablo era romano. Él era judío, pero nació en Roma y era bajo el gobierno de Roma, y su mamá era judía y su padre es romano o griego. Romano, sin haber sido condenado, pregunta Pablo. Repito, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Bueno, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Un peligro. Eso no se puede, no se podía hacer eso. Como tú decías ahora, aquí en los Estados Unidos, tú no puedes atropellar en cualquier otro país a un ciudadano, ni allá en otro país, a un ciudadano norteamericano, porque va a haber una conversación fea, hasta puede haber guerra. Sí, por eso. Entonces, así es que está el asunto. Pablo ante el concilio dice, versículo 30, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Pared blanqueada quiere decir, es una tumba que está por encima, es blanquita, pero adentro está llena de gusanos. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me manda a golpear? Los que estaban presentes dijeron, los judíos, al sumo sacerdote de Dios injuria, le está diciendo él a Pablo. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues
escrito está, no maldecirá a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. La asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. O sea, ya se dio cuenta Pablo de que aquí había una disensión para la salvación de él. Hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no recitamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Es decir, que nosotros tenemos aquí una situación donde el apóstol Pablo, viendo, el apóstol Pablo era un hombre preparado, tenía oficio de abogado, si se quiere. Entonces él logró hacer esto porque él sabía con quién estaba tratando. Además, la gloria de Dios, la sabiduría de Dios buena. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como ha testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. En Roma y en todo el mundo. Padre Santo que estás en los cielos, tú solo eres bueno, tú solo eres justo, tú solo eres verdadero. Tú hiciste los cielos y la tierra, el mundo y todo lo que en el mundo hay. Gracias te doy por permitirme esta oportunidad de presentar tu palabra al mundo. Yo te suplico por todas las personas que están escuchando, que tú les ayudes para que puedan abrir su corazón a el llamado de Jesucristo, que murió por nosotros, y que tú les ayudes a las personas para que también puedan alejarse de lo que es religión nada más, y que puedan lograr entrar en el estudio de la palabra de Dios, para que conozcan tu palabra, para que conozcan tus intenciones, para que conozcan tu poder y tu gracia. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te suplicamos. Amén. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas
Chicago. Dimensión Latina FM. Baja nuestra aplicación a través de Google Play. Búscanos como Dime la FM. Búscanos en TuneIn Radio como Dimensión Latina FM. Y visita nuestra página web dimelafm.com. En Dimensión Latina FM están todos tus artistas. Latino stand up, it's your boy Sobi Love. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Enrique Iglesias. Yo, familia, soy Daddy Yankee. No lo cambies, quédate en sintonía en la casa. Daddy. Quédate tú también. Número 1 en la web. La única estación de los latinos en Chicago y el mundo. Dimensión Latina FM. Solo música buena.